Bienvenidos hermanos y paz a vosotros nuevamente por este día que el Señor nos permite vivir y estar juntos. Este es un nuevo sábado en el cual tenemos la oportunidad de estar juntos y también de poderlo guardar y lo más importante en meditar su palabra, en su palabra. Vamos a poner en manos de Dios este culto. Como ustedes ya me conocen, soy el hermano ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto que se unan con nosotros y que estén participando también de esta meditación y de su palabra. Voy a suplicarles que me acompañen a orar y así pondremos en manos de Dios este culto. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tu iglesia, porque nos has permitido, bendito Señor, tener este día santo nuevamente, Señor, en nuestras vidas, para poder recapacitar y poder meditar y también deleitarnos en tu palabra, Señor. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y fortalécenos en este día. Te lo suplico por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos puesto en manos de Dios estos momentos de meditación de su palabra y ahora, hermanos, los invito a leer la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeré desde el verso 1 hasta el verso 17 en lo que es la ley de Dios. Acompáñenme, por favor, a leerlo desde su hogar. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, hermanos, esta es la ley de Dios, que siempre tendremos la oportunidad, o siempre que tengamos la oportunidad de leerla y meditar en ella, nos hará fuertes y nos hará más santificados, sobre todo si lo ponemos en práctica. Bueno, vamos ahora a tener el canto de alabanza del coro Sion Israel, que se titula, el día de hoy tendremos una alabanza hermosa que se llama Nadie pudo amarme como Cristo. Y esa parte es muy hermosa porque dice: nadie pudo amarme como Cristo. Como dice el libro de Juan en el capítulo 15, dice: ¿qué amor tan grande tiene aquel que da su vida por sus amigos? Así el Señor Jesús nos amó y nos mostró ese amor. Ese es el canto que entonará el coro Sion Israel: nadie pudo amarme como Cristo. Gracias.
gracias a Dios por estos momentos de alabanza del coro Sion Israel. Y ahora abordaremos el tema de meditación de la palabra de Dios en este día, que se ha titulado Los espíritus inmundos. Este título, hermanos, va muy acorde al tiempo que estamos viviendo, particularmente esta noche, en la cual las personas hacen una fiesta de muertos, una fiesta de Halloween, y en la cual también tendremos que meditar brevemente respecto a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Leeré desde el verso 11 hasta el verso número 17. La palabra de Dios dice así: Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica, a 7 hijos de un tal Seba, judío príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondieron el espíritu malo y dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltaron en ellos, y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y se fue notorio a todos los judíos como griegos, y los que habitaban en Éfeso, cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Bueno, esta es una explicación sumamente importante dentro de la palabra de Dios, que nos ayuda a meditar en el tema que hoy vamos a tener. El tema que hoy vamos a explicar acerca de los espíritus inmundos es un tema importante en el cual los miembros de la Iglesia de Dios tenemos que reflexionar, sobre todo en no caer en esas prácticas, para que el poder diabólico también se apodere de nosotros. Como se explica en esta lectura, aquellos hombres hijos de Seba, estos 7 hombres, yo creo que tenían toda la intención clara y buena de poder sanar a la persona que estaba exorcizada. Sin embargo, el problema radicaba en que ellos no tenían la suficiente fuerza espiritual para poder dominar aquellos demonios o aquellos espíritus inmundos. Esto nos hace pensar, hermanos, en lo siguiente. Esta noche en particular, la gente va hacia los panteones o espera el regreso de sus parientes, porque esperan la visita de los muertos o del santo, o como le llaman, el día de todos los santos. En realidad es una costumbre muy antigua, pero la Biblia no habla ni acerca nada de eso, ni acerca de que los muertos vuelven a la vida, ni que están divagando, ni que están por algún lado. Simplemente están muertos, porque dice la Biblia que el muerto nada sabe. Sin embargo, las personas en esa imaginación y en la mezcla que han hecho con la palabra de Dios, ellos creen en que los muertos vendrán, y aquellos personas que murieron en una forma donde dejan algún pendiente, o fueron asesinados, o fue injusta su muerte, andan vagando por aquí entre los vivos, lo cual la palabra de Dios no lo dice ni lo sostiene. Pero ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Pero aquí estamos hablando de los poderes malignos también, y los poderes de Satanás y aquellos espíritus inmundos que exorcizaban, o bueno, que hacían habitación en las personas desde aquel entonces. Tal vez en algunos rasgos históricos o algunos rasgos pudiéramos diagnosticar algún padecimiento psicológico, pero no es en todos los casos. En realidad, yo creo que los espíritus inmundos existen y han existido.
Y particularmente para los jóvenes les llama mucho la atención todo este tipo de cosas extrañas u ocultas, jugando con aquellos juguetes que le llaman Ouija o muchos de esos juegos que hacen probar la suerte en contra del poder satánico. Y yo creo que nosotros debemos de considerar, como aquí explica la palabra de Dios en el libro de los Hechos, acerca de estos hermanos o jóvenes judíos que eran hijos de este príncipe de los sacerdotes, que trataban de hacer un bien, pero en realidad se llevaron hacia ellos un mal. Y lo que sucede es que hoy en día todas estas personas y todos estos pensamientos han penetrado mucho en la mente de las personas, tanto que llega hasta la adoración a la muerte como una parte del sistema o una parte de esa idolatría también. Pero ya estamos llegando a un tema donde nosotros tendremos que comprender que aunque el poder de Dios es mucho mayor que Satanás, Satanás también tiene poder y nos hace entender y nos hace también caer. Vamos más adelante, hermanos, vamos para que podamos entender. Cuando el maestro oraba acerca de estas cosas o tenía entendimiento de algún problema como esto, el maestro siempre decía: esto no sale más que con oración y ayuno. Y es en realidad lo que tiene que suceder. Nosotros debemos de estar más cercanos a Dios que a este tipo de condiciones o estar expuestos a este tipo de situaciones o de pitonizas o de espíritus inmundos o malignos. Para poderlo comprender, primero tenemos que entender cuál es el poder de Satanás y cuál es su propósito entre nosotros. Y el propósito de Satanás es que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Vamos a encontrar en la palabra de Dios acerca de este personaje que es el maligno o que es Satanás, y para irlo entendiendo en cuanto a su condición. En el capítulo 12, verso 10 dice así la palabra de Dios: y una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido y ha salido la virtud. Perdón, me voy a leer un poquito antes. Dice así, el verso 9 dice: y fue lanzado aquel dragón, serpiente antigua, que es el diablo, llamado también Satanás. Aquí está hablando no acerca del origen de Satanás, porque Satanás en realidad su origen no se describe en la Biblia. Mucha gente cree, y antiguamente se creía, que Satanás era un ángel caído, pero en realidad la palabra de Dios no lo sostiene y no hay ese pensamiento. Entonces Satanás más bien es un engañador. Y lo que está hablando, que es la serpiente antigua y que ha tratado de engañar al mundo desde el principio. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 8, verso 14, como dice la palabra de Dios. Juan 8:44, perdón. Dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, la mentira es parte de Satanás y siempre ha tratado de engañarnos, y a veces nos trata de engañar de la forma más sutil que existe. Así que este engañador, que es el diablo, siempre va a estar cumpliendo su misión y su propósito entre los hombres para hacerlos caer y engañarlos, como lo sucedió desde el principio cuando engañó a Eva. Y ese va a ser el objetivo de tratarnos de engañar. Según explica el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, que les pido que me acompañen, en el verso 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran en apóstoles de Cristo. No se maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz,
Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces sus ministros diabólicos también van a actuar y van a tratar de engañarnos, y este ángel maligno o este ser maligno más bien, va a estar buscando siempre el engaño en nosotros y transfigurándose en ángel de luz. Hoy día la figura de Satanás, que lo ponen como una, ¿cómo se llama?, una cabeza de chivo y con barbas, y como hoy se ponen los diablos, o la imagen que se tiene, en realidad es una figura que se ocupó en el tiempo de la Edad Media para asustar a las personas. Pero no es que Satanás se manifieste así. Satanás se transfigura hasta en ministros de luz, como pudieran ser gente que nos engaña y que nos lleva hacia sus engaños, hacia sus males, hacia todo lo incorrecto, como también es hacia las doctrinas que no lo son. Y ese es el objetivo y el propósito de su poder y de su existencia. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y 14, esta parte importante que quiero destacar. Dice así: y vi salir de la boca del dragón, o de Satanás, y de la boca de la bestia, el imperio romano, y de la boca del falso profeta, el papado, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra de todo el mundo, para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus inmundos, hermanos, operan de múltiples formas en las personas, pero siempre tratándolos de engañar, porque ese es su objetivo, porque ese es su plan. Y a veces nos hacen pensar que ese cambio, que esas cosas son del Señor, y no lo son. Y ahorita los vamos a platicar más a detalle. Dice el apóstol Pablo que en la palabra de Dios, que hace milagros mentirosos. Y ese es el punto importante, que esos milagros que hace, que esos aparecimientos, que no es el Satanás que nos muestran una figura, sino que es el Satanás donde se muestra unas cosas bellísimas, unas cosas atractivas, unas cosas que nos enganchan, que nos llaman la atención, siempre va a estar engañando. Ese es el propósito y la figura real que existe de Satanás. Vamos a leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. En el capítulo 2 leeremos desde el verso 3 hasta el verso 9, dice así. Dice: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis por mi espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie, ni en ninguna manera, porque no vendrá sino que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, oponiéndose levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Esto es lo que hace Satanás, a operar a sus apóstoles y a sus ministros de mentira, porque hacen milagros mentirosos.
Y en esa conformación vamos a entender que Satanás tratará de engañarnos en todo momento, y no es la figura que la gente católica nos ha plasmado durante muchos años, sino que es la realidad de Satanás, porque tiene un poder maligno. Y el poder maligno se manifiesta aún haciendo entender mal la palabra de Dios. Vamos a leer una parte en la Biblia que se encuentra ubicada en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28, desde el 14 al 16. Pero antes vamos a entender el contexto de la lectura. El rey Saúl se había apartado de Dios y Dios se había alejado de él, de tal forma que ya no existía un vínculo santo entre Saúl y él. El profeta Samuel había muerto ya no estaba en la tierra, y entonces él tiene necesidad de hablar con él. Y la única forma que se le ocurre es acudir a una pitonisa. Las pitonisas, hermanos, se entiende que son aquellas personas que hacen trasladan el mensaje del dios Pitón o la serpiente Pitón, desde aquellos tiempos de la mitología griega. Pero en realidad su objetivo es interpretar las cosas, sobre todo del más allá. Y eso es lo que busca Saúl en esta mujer. Que Dios le explique a través de esa mujer, fíjese nada más el pensamiento de Saúl, que Dios le explique a través de esa mujer qué es que ha de acontecer en el futuro. Y ahora sí vamos a leer la parte que les había citado, primer libro de Samuel 28, 14 al 16. Dice así: y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando él el rostro a tierra, hizo gran reverencia, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy yo muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de los profetas, ni por sueños, ni esto te ha llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y él es tu enemigo? Vamos a entenderlo así. Cuando Saúl entonces atiende a la pitonisa, en realidad la pregunta, ¿Samuel estaba siendo llamado de los muertos? ¿Samuel todavía estaba entre los vivos? Lo pregunto porque esto es para reflexionar, porque el espíritu de Pitón es un espíritu de confusión, y nosotros no debemos de tener ese espíritu de confusión, porque venimos a ser hijos de luz, que esa es la palabra de Dios que nos ha declarado. Entonces, ¿quién estaba contestando? Analiza el texto cuando dice Saúl entonces entendió que era Samuel, porque le dice, un hombre anciano viene hacia mí cubierto su rostro. Y Saúl dice, la mujer no le dice que era Samuel, en realidad Saúl entiende en su imaginación, en su problema, en su lejanía de Dios, dice, es Samuel. Y entonces ya todo lo demás lo hace Satanás con su poder, que lo trata de engañar. Porque la palabra de Dios dice, los muertos nada saben, y ya no hay más participación entre los vivos cuando ya uno está muerto. Entonces todo ese tipo de cuestiones vienen a ser parte de la debilidad de nosotros, donde a veces tratamos de entender cosas que no son nuestro contexto, que no son parte de lo que es en este mundo en el que vivimos. Y al decir que ya no es parte del contexto en el que vivimos es porque la palabra de Dios es clara. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 9, vamos a leerlo. Eclesiastés 9:9 dice así: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte de la vida,
y en tu trabajo con el que te afanas bajo del sol. Todo lo que te viniere para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el sepulcro a donde tú vas no hay ni obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Con este texto que acabamos de leer y lo contraponemos con lo que está hablando en el libro de Samuel, la pregunta es, ¿a quién llamó Saúl? La pregunta es sencilla, a un poder pitónico, a un poder satánico, que en realidad no existen los muertos, pero sí existe el poder de ese engañador. Vamos a continuar, hermanos, porque este pensamiento de cuando Satanás nos trata de involucrar en un pensamiento de sus milagros y de cosas que aparentemente existen, en realidad no es así, porque nuestra mente está debilitada, igual que aquellos 7 jóvenes u hombres que trataron de forzar o de desexorcizar a aquella persona, donde fueron espantados. Dice la palabra de Dios, aquí un escrito que tengo, dice, no es posible sostener que los muertos vengan a la vida sin que antes se retorne por la gloria de Dios. No puede existir una manifestación del poder y de la gloria de Dios hasta antes de su manifestación, cuando Él venga con poder y gloria. Entonces no hay ni cielo, no hay infierno, no hay una vida después de la muerte, simplemente el reposo y la espera hasta ser llamado a juicio, como explica la palabra de Dios, que eso sí lo dice. Respecto a los fantasmas o sobre la existencia de los fantasmas, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer en el libro de Job capítulo 4, leeré desde el verso 12 hasta el verso 16 y dice así. Job 4 del 12 al 16. El necio también me era en mi oculto, mas mi oído ha percibido algo en ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobreviene un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Un espíritu pasó sobre delante de mí, que hizo una heranza del pelo de mi cabello. Pasóse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí y decía, si será el hombre más justo que Dios, si será el varón más limpio que lo hizo. Aquí pareciera que Job nos está explicando que hay un fantasma, pero en realidad no. Lo que está viendo es una imaginación de visión nocturna, y él mismo se responde y dice, si sería el hombre más justo que Dios, o si será más varón limpio que el que lo hizo, hablando de Dios. Y es que este pensamiento de los fantasmas y de los espíritus, hermanos, es un tema del cual no existe y no vienen los muertos a la vida y no sucederá. Y entre menos posibilidades demos que ese pensamiento mine nuestra fe y mine nuestra esperanza, mayor será también la bendición de Dios para no caer en el poder de Satanás. Porque dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9 verso 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dice, aún hay esperanza de aquellos que están entre los vivos y aquellos que están entre nosotros. Y dice que porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces da más miedo un perro vivo, ¿no? Como da también más miedo los vivos que los muertos, por la cultura tan triste y tan malvada que pudiéramos tener. Así es que los muertos no tornarán a la vida ni tendrán más objeción que esto. Sin embargo, el poder de Satanás también hay que comprender que existe, y que existe por medio de esos espíritus inmundos que se manifestaron en la antigüedad y que posiblemente se siguen manifestando entre nosotros todavía, porque lo que Satanás quiere
es engañarnos, no lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted sea libre de eso y venga a la libertad que muestra Dios. Así es que vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 14, versos 5 al 12. Vamos a leer en el libro de Job. En el capítulo 14, verso 5 dice así. Dice así: ciertamente sus días están determinados y el número de los meses están cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñase aún, y sus renuevos no faltarán. Y si envejeciese en la tierra su raíz, y su tronco fueren muertos en este polvo, y percibe agua, reverdecerá, y hará copa como planta. Mas el hombre morirá y no será cortado, y perecerá el hombre, y ¿dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y secáronse los ríos, secóse. El hombre yace y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo, no despertará, no se levantará de su sueño. El hombre no se va a levantar de su sueño, aunque deseemos siempre tener una esperanza de que, como las gentes son engañadas diciendo: mira, tu mamá está en el cielo, tu papá está en el cielo, te está viendo lo que tú haces. Tristemente no es así, porque no vamos al cielo. ¿Quién juzga que va al cielo? Nadie. Dios juzga quien participa del reino de los cielos, que es diferente. Y el Señor Jesús, por medio de su palabra, nos da esperanza en la resurrección, pero no promete más que eso, porque no promete más que una esperanza, y esa esperanza es fiel por medio de la resurrección, lo cual no lo es también la esperanza de la muerte e ir al infierno. En realidad todos nos vamos al infierno, porque el infierno significa la parte inferior de la tierra, es decir, el corazón de la tierra, el polvo de la tierra, y así estamos nosotros entendidos. El mismo Señor Jesús bajó al infierno o bajó al sepulcro, como se entiende su palabra, pero dice: no dejaste a tu santo en el sepulcro, porque resucitó. Que esa es la diferencia en nuestra fe y lo que dice la Biblia de lo que dicen los cuentos y las fábulas. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 4. Leeré desde el verso 31, dice así: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual aclaró a gran voz diciendo: dejadnos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, y el Santo de Dios. Y Jesús exclamó diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándose en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos los que habían, unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor Jesús. Esa es la palabra de Dios y esa es la palabra del Señor Jesús. Porque dice: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Porque esa potencia que tenía Cristo Jesús le ordena y le dice a ese espíritu inmundo: sal de él. Y hoy la gente habla mucho acerca de los exorcismos y sacar a las personas esos espíritus inmundos. El Señor Jesús no utilizó más que la palabra de Él y su autoridad. No utilizó ni un crucifijo, no utilizó ningún rezo, no utilizó nada, porque Él era el que tenía la autoridad. Y lo digo con toda certeza, porque en realidad el crucifijo y todos esos credos
acerca de los exorcismos es pura mentira, porque como decíamos son milagros mentirosos, porque el crucifijo viene de la idolatría viene de Satanás, y entonces ¿cómo van a sanar a alguien o a desexorcizar a alguien con agua sucia? Porque viene contaminada esa por la idolatría. Es como quererse lavar las manos con agua sucia, como yo les decía, porque ese es el pensamiento que existe. Porque el crucifijo y todos esos símbolos de la cruz no son bíblicos. La cruz nunca fue un símbolo para el cristianismo, fue el signo de la muerte del Señor Jesús, y fue lo que representó una vergüenza, pero nunca representó a Cristo Jesús como parte de su palabra. Así es que vamos a tener este pensamiento y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 13, que dice así: hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, porque ese es el propósito del engañador con sus espíritus inmundos, porque hace descender fuego del cielo, dice su palabra. Luego en Mateo capítulo 7, verso 22 al 23 dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Es decir, no por el hecho de que el espíritu inmundo se retire, está hablando de que seamos en el nombre del Señor Jesús santos para ser parte de esos obradores de maldad o hacedores de milagros, que son milagros mentirosos, porque dice: en tu nombre sacamos y lanzamos demonios, y dice: nunca los conocí, porque ustedes son obradores de maldad. Y entonces el Espíritu de Dios no se puede manifestar en ese tipo de situaciones tan perversas. Así es que vamos a entender la palabra de Dios y a comprender en nuestras vidas que nosotros no podemos ser partícipes de esas prácticas, ni de la pitonisa, ni tampoco de espíritus inmundos, ni tampoco provocar a Satanás para que ese espíritu llegue a nosotros, porque nosotros no tenemos necesidad de estar yendo ni haciendo eso, ni tampoco que los muertos vienen hacia nosotros o que vienen a este mundo. No es cierto, no existe. Tengamos más cuidado de los vivos que de los muertos, dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, desde el verso 9, dice así su palabra. Deuteronomio 18 dice así el verso 9: cuando hubieres entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego o por el fuego, ni practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pague a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, porque estas abominaciones Jehová las echó de delante de ti. Dice: cuando el Señor Jehová, llevó a su pueblo a la tierra prometida, les dijo: no harás caso de estas gentes, ni de quien llame a los muertos, porque no es cierto, porque no te contaminarás como se contamina la gente. Así es que, hermanos, estos espíritus inmundos y todas estas prácticas diabólicas que hoy día están muy en boga y muy desatadas, porque a veces parecen cuentos y fantasías y parecen cosas insignificantes, en realidad su objetivo es engañarnos y debilitarnos. Tengamos cuidado, hermanos, mantengamos la fe firme, porque como la recomendación del Señor Jesús decía,
Esto no sale más que con oración y ayuno. Dios les bendiga y paz a vosotros. La alabanza del coro, oh bella tierra, que esa es la tierra que esperamos, la tierra donde brilla, donde fluye leche y miel y la esperanza también en el Señor Jesucristo. Vamos a tener ya la clausura de este culto de recepción del sábado, en el cual hemos tenido también la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Así es que vamos a orar y desde su hogar si nos quiere acompañar. Por favor, hermanos. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tu iglesia, porque también en esta noche, Señor, que entra tu día santo, la gente está metida en sus
mentiras y en sus idolatrías, pero nosotros que hemos venido al conocimiento de tu palabra, te suplico que nos mantengas en ello y que también sigamos adelante en todo momento, fortaleciendo nuestro espíritu, alejándonos de Satanás y de sus engaños. Sé con todos tus hijos, te lo suplico, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, el culto seguirá llevándose como se ha llevado hasta el día de hoy en las transmisiones en vivo que se tienen todos los sábados a las 11:30 y a las 4 de la tarde. Y también, como se comentó el sábado, si hubiese la necesidad de que lleguemos a un semáforo en rojo, los cultos presenciales se detendrían, pero no los cultos ni las transmisiones. Vaya, me explico. Se detendría la reservación para asistir personalmente al culto, pero se mantienen los cultos y las transmisiones como se tienen acostumbrados. Así es que espero haber sido claro, hermanos. Les recuerdo que el día 14 del mes de noviembre, que es este mismo mes que ya está entrando, tendremos un culto de acción de gracias o varios cultos, toda una serie de cultos y eventos para agradecer a Dios los 100 años que la palabra de Dios, de la Iglesia de Dios, la doctrina de la Iglesia de Dios llegó a México. Así es que esté atento, hermanos, será un programa hermoso y muy bello que yo les recomiendo que no se pierda. No tengo más que agradecerle a ustedes y a Dios por la participación de este culto y Dios les bendiga y paz a vosotros.